Bueno, el objetivo de este video sí es hacer una explicación introductoria de lo que genéricamente, ¿no?, se denomina en historia el tercer peronismo. Todavía estamos en el capítulo número 6 de Romero, ¿sí? Recordarán ese capítulo titulado Dependencia y Liberación, que comienza con la dictadura de Onganía y termina con el gobierno de Isabel Perón, ¿sí? Así que el objetivo en este video es justamente que nosotros tratemos todos estos ítems que están aquí enumerados en el pizarrón, ¿no? Cuando hablamos de tercer peronismo tenemos que hablar principalmente de la salida política de la Revolución Argentina, tenemos que hablar de este fenómeno que Romero titula el bombero piromaníaco, tenemos que hablar de la elección del 73 y bueno, y luego como ese tercer peronismo va a justamente desembocar, ¿no?, en el gobierno de Isabel Perón. Bien. Sin lugar a dudas, para hablar del tercer peronismo tenemos que situarnos en lo central que se va a volver la figura de Perón después del Cordobazo, ¿no? Recuerden que el Cordobazo, que es el gran golpe al gobierno de Onganía, que supuestamente venía a instrumentar el orden, la autoridad, bueno, debilita fuertemente a ese gobierno, y el asesinato de Aramburu a manos de Montoneros es justamente, ¿no?, lo que va a hacer eclosionar a Onganía. Recuerden que Onganía renuncia en el 70, asume Levingston del 70 al 71, ¿no?, hackeado por la Hora del Pueblo, hackeado por la CGT, y bueno, y por, ¿no?, un cambio de rumbo económico a manos de Aldo Ferrer, termina renunciando Levingston y asume, ¿no?, del 71 al 73 el hombre fuerte del ejército que nos estamos refiriendo a Lanusse. Bien, apenas asume Lanusse, recuerden que él convoca a un GAN. ¿Qué era esto del GAN? El Gran Acuerdo Nacional, ¿no?, esta salida política. Recuerden que las Fuerzas Armadas ya se ven impotentes, ¿no?, frente al rumbo que había tomado el conflicto social, ¿no? La cuestión del desarrollo económico queda postergada y los militares ni siquiera pueden asegurar la cuestión de la seguridad, ¿no?, refiriéndose a el accionar de las organizaciones guerrilleras. Por lo tanto, en esta impotencia de las Fuerzas Armadas, lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Se va a optar por una salida política, una transición que el propio Lanusse inaugura. ¿Cuáles son los 4 puntos principales del GAN? Bueno, la idea de un acuerdo democrático, la idea de un pacto económico, la idea de condenar a la subversión y principalmente, bueno, la idea de asegurar un rol institucional de las Fuerzas Armadas en el próximo régimen político, cosa que no va a funcionar, ¿no?, porque como bien dice Luis Alberto Romero, bueno, el GAN fracasó en todos sus puntos, ¿no?, y en voz de un humorista, bueno, Lanusse se quedó sin el GAN, ¿no?, y se quedó con las ganas, porque en vez de esta salida política negociada entre todos los partidos políticos, el GAN resultó ser un enfrentamiento casi personal entre Lanusse y Perón. Y ahora volvamos un poquito a la figura de Perón y esta idea de lo del bombero piromaníaco, lo que Romero titula el bombero piromaníaco. ¿Por qué lo llama así a Perón, bombero piromaníaco? Bueno, Romero está retomando una frase de un historiador francés, Alain Rouquier, ¿no? Esta estrategia del bombero piromaníaco era una estrategia que Perón ya había utilizado en el año 1945, ¿sí? Esto de bombero piromaníaco refiere a un Perón como liderazgo político que crea el incendio adrede, ¿no? Él genera el conflicto social para después presentarse como el único capaz de apagarlo, ¿no? Es decir, Perón crea el caos, motiva el conflicto social. Recuerden que esto de bombero piromaníaco es justamente el coqueteo de Perón con las organizaciones guerrilleras y con Montoneros, ¿no?, alentando a la violencia para hostigar a los militares. Perón va a retomar esta estrategia del bombero piromaníaco de jugar a dos manos, ¿no?, con la izquierda a Montoneros y con la derecha a los grupos fascistas, ¿no?, al sindicalismo ortodoxo. Bien. Justamente por eso Perón va a adquirir una centralidad muy importante y para muchos sectores, como bien dice, retomando nuevamente a Luis Alberto Romero, Perón se convierte en el único capaz de cortar la cabeza a la hidra social, ¿no? ¿Qué quiere decir otra vez esa metáfora de la hidra social? Bueno, recordarán ustedes que la hidra no es ese animal mitológico, esa especie de dragón, ¿no?, al que uno le corta una cabeza y surgen dos, ¿no? Bueno, justamente a eso se refiere, el único que se presenta como capaz, ¿no?, de acabar con ese conflicto social es Perón. ¿Por qué? Porque vuelve a funcionar esta estrategia del bombero piromaníaco, ¿no? Perón fustiga a los militares, hostiga a las organizaciones armadas y después se presenta como el único capaz de controlarlas, ¿no? Bien, y justamente vamos a tener elecciones en el año 1973, pero se va a establecer una cláusula, ¿no? Eso tiene que ver con el acuerdo entre Lanusse y Perón. Lanusse quería ser candidato, él declina su candidatura, pero establece una cláusula, ¿no?, que hay que residir en el país para ser candidato. Perón está en España
y por lo tanto no va a ser candidato, pero sí va a designar a un delegado, ¿no? Recuerden que Paladino, que había sido un delegado de Perón, ya es desplazado y designa como delegado a Cámpora, ¿no? Entonces, para las elecciones del 73, nosotros vamos a tener justamente la llegada de Cámpora, ¿no?, al poder, la famosa Cámpora al gobierno, pero la famosa frase Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿no? Perón en el 73 va a reorganizar su fuerza política a través del Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, y la fórmula del peronismo para el año 73 va a ser la fórmula, ¿no?, de Cámpora Solano Lima, que va a triunfar en las elecciones del 73 y va a inaugurar lo que se conoce como el tercer peronismo. Ahora, recordarán ustedes también que el gobierno de Cámpora va justamente a sufrir esta interna dentro del peronismo entre la izquierda peronista, Montoneros, y la derecha ortodoxa, ¿no? Los grupos semifascistas y el sindicalismo ortodoxo. Y ustedes recordarán, este es un video introductorio, un resumen, ¿no? Pero esto tienen que recordar en qué va a desembocar esto, en la lucha entre el terrorismo y el terrorismo de Estado, ¿no? Montoneros cometiendo actos terroristas, ¿no?, asesinando incluso a dirigentes de la CGT, como el propio Rucci, y los grupos fascistas, ¿no?, de la derecha peronista articulando la AAA, ¿no?, la Alianza Anticomunista Argentina. Cámpora es justamente víctima de esta división entre la izquierda y la derecha peronista, por eso su gobierno dura, ¿no?, solo unas semanas. Recuerden que cuando cae Cámpora, cuando Perón trata de retornar definitivamente al país, ¿no?, y trata de aterrizar en Ezeiza, cosa que va a quedar obstaculizada por el enfrentamiento dentro del propio peronismo, ¿no? La masacre de Ezeiza, se van literalmente, ¿no?, a agarrar a tiros los grupos de la derecha peronista con la columna de Montoneros, ¿no? Esa masacre precipita la caída de Cámpora, y porque el poder claramente no lo tenía Cámpora, ¿no? Cámpora era simplemente un delegado, el eslogan es bastante claro, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora renuncia Solano Lima, el poder recae en Lastiri, que era el jefe de la Cámara de Diputados, va a convocar elecciones, y en el 73 nuevamente tendremos elecciones donde ahora sí, ¿no?, triunfa justamente la fórmula Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón, ¿no?, la fórmula Perón-Perón. Recuerden que Perón va a asumir en el 73, ¿no?, y tras su muerte, en medio de una interna feroz, ¿no?, por el poder, donde Perón el 1 de mayo de 1974 termina expulsando a Montoneros, ¿no?, de la Plaza de Mayo, diciéndoles, ¿no?, estúpidos, imberbes, ¿no?, estúpidos que gritan. Un mes después se va a producir el fallecimiento de Perón. Recuerden que cuando muere Perón, es sucedido del 74 al 76 por Isabel Perón, ¿no?, la viuda de Perón, presidenta constitucional. ¿Por qué asume Isabel? Por ser la vicepresidenta, ¿no? Y recuerden que el gobierno de Isabel, va a terminar en ese caos político abrupto, me imagino que estarán ya leyendo eso en el material, lo que va a desembocar en el golpe del 24 de marzo de 1976, ¿no? Recuerden que Isabel va a romper una a una las alianzas que teje Perón, no va a lanzar a su base de poder propia con los empresarios, los militares, va a tratar de homogeneizar el gobierno colocando amigos e incondicionales, ¿no? Y esos pasos en falso y la poca capacidad política de la presidenta, sumado a la violencia cotidiana entre la AAA, las organizaciones terroristas, el operativo Independencia y el caos económico producto del Rodrigazo, ¿no?, van a acabar con el humor social y por lo tanto va a desembocar en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Estos son los puntos principales que tienen que tener en cuenta cuando estén leyendo y estén estudiando el proceso que se abre, ¿no?, en el año 71 con la salida de la NUCE y el retorno definitivo de Perón al país. Eso es todo, y es todo lo que tienen que saber. Los dejo con un breve video que también va a resumir muy bien esto que estamos charlando y una pregunta de examen. El general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. Cuando Juan Domingo Perón se preparaba para regresar de un exilio que duró 17 años, los conflictos dentro del movimiento peronista estaban en plena ebullición. El peronismo se había caracterizado por incluir a una amplia variedad de sectores políticos con diferentes ideologías, y cuando el líder preparó su retorno, esta tensión acumulada estaba cerca de estallar. La primera vuelta de Perón fue tranquila. Viajó desde Roma a Argentina y fue recibido en Ezeiza por el sindicalista José Ignacio Rucci, en medio de una intensa lluvia. Tras una noche en un hotel, se trasladó a una casa de Vicente López, donde recibió visitas y ovaciones.
qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Tuvo una serie de reuniones y acuerdos políticos y designó a quien sería el próximo candidato a presidente por el peronismo, Héctor Cámpora. Perón se fue del país y el presidente de facto, Alejandro Lanusse, no le permitió volver hasta después del sufragio. Cámpora ganó las elecciones bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder. El flamante presidente viajó a España para acompañar a Perón en lo que sería su regreso definitivo, tras casi 20 años de proscripción. Una multitud calculada en alrededor de 2 millones de personas se reunió en las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza para recibir a su líder. Pero los conflictos no tardaron en llegar. El sector ortodoxo del peronismo quedó a cargo de la seguridad del acto, pero los movimientos peronistas revolucionarios querían posicionarse cerca del palco para darle a su líder una muestra de representatividad. Conversamos con el teniente coronel Jorge Silva, uno de los integrantes del comité de organización del regreso definitivo al país del general Perón, que nos va a dar detalles muy concretos. Está previsto que se mantenga despejado el acceso a la ruta 205 que se comunica con el aeropuerto, por la cual solamente transitarán los coches de los invitados especiales y del periodo. Perdón, ¿este coche es solamente para peronistas? No. El general Perón ha expresado en forma reiterada, como base fundamental a todo esfuerzo positivo, lograr la unidad nacional. De consiguiente, el Movimiento Nacional Justicialista, a través de todas sus directivas, hace una invitación al pueblo de la patria para que concurra a este acto. Cuando la columna de Montonero se acercó al palco, se produjo el cruce con las columnas sindicales, que desembocó en un terrible tiroteo entre ambos sectores. El resto de los militantes, mientras tanto, corrían buscando dónde refugiarse y ocultarse. No hay un dato preciso sobre la cantidad de muertes, pero se estima que fueron 13 además de 300 heridos. La tensión sobre el peronismo había llegado a un punto máximo de violencia. Al acercarnos con la ambulancia, en el costado izquierdo del palco, se sentían perfectamente los balazos y gran cantidad de gente que corría para todos lados, con montones de personas con crisis de ansiedad, de histeria, etc. Y heridos, doctor, y fueron lentamente apareciendo heridos y varios muertos que vimos nosotros personalmente. En ese clima, el avión que transportaba a Perón tuvo que desviarse y aterrizó en Morón. Los hechos de ese día marcaron la base de lo que sería el último gobierno de Perón, luego de ganar las elecciones meses después. La masacre de Ezeiza fue el estallido de una serie de tensiones que iba en aumento y un punto de inflexión que dejó una marca en el destino de la política argentina.